Hola, hola gente y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy mostrándoles un pequeño viaje que hicimos a un lugar espectacular. Este lugar queda aproximadamente a 2 horas de Bucaramanga y se llama Buriloche. Aquí manejan diferentes tipos de hospedaje. En este caso les vamos a mostrar nuestra cabaña. Es una cabaña bastante completa, como pueden ver. Viene con 2 camas prácticamente semidobles en un camarote. Aparte está la cama doble, también tenía un sofá cama. Por aquí paso a mostrarles el baño. Es bastante rústico, pero no deja de ser elegante, súper lindo y sobre todo con conexión directo a la naturaleza. También, como vieron al ingresar, tiene una mesita como para usarla como comedor, y en la parte de afuera les muestro que tiene unas sillitas mecedoras también como para tomar el café en la mañana o, como en este caso, pues pasar la noche observando el paisaje. Y hay otros sectores en los cuales hay unas cabañas un poco más pequeñas que no cuentan con baño privado, sino con un baño comunal. Bueno, al llegar al lugar lo que hicimos fue ir, conocer la cabaña y dejar como las maletas, los bolsos que traíamos, y después volvimos a bajar porque Oscar nos tenía una cena súper linda en el muelle a la orilla del lago. Entonces cenamos con el muelle súper lindo, decorado con velitas, con buena iluminación. Estuve cenando unas costillitas de cerdo en salsa barbecue. Emma pidió una pechuguita a la plancha y Oscar un salchipapa. Por acá el perrito de la finca acompañándonos, y también unos pececitos que se veían en el lago. Después de la comida deliciosa, la siguiente programación que nos tenían era encender una fogata, así es que volvimos a la cabaña y por aquí papá empezó entonces a organizar todo lo que era la leña. Nos llegó otro amiguito más. Se encuentran por toda la finca muchos perritos, gatitos y bueno, muchos animales que les voy a ir mostrando en los próximos vlogs. Aquí hace un clima espectacular, bastante frío, así que sacamos cobijitas, nos abrigamos, y mientras que papá iba encendiendo entonces la fogata, nosotras íbamos preparando unos masmelos para poderlos asar después. Aquí en el mismo lugar van a poder encontrar absolutamente todo. Les venden los productos para poder encender la fogata, les venden los masmelos, pinchos, bueno, tienen absolutamente todo para pasar una noche espectacular. Entre los productos que ofrecen está este sobrecito que lo que hace es causar en el fuego un efecto con el cual cambia de color. Ahí lo van viendo, va cambiando como de púrpura, verde, bueno, todo el tiempo que tuvimos la fogata encendida se mantuvo así de colores. Procedimos entonces a asar los masmelos, comimos delicioso, fue como el postre de la cena, y ya después de esto pues estaba haciendo bastante frío, así es que ingresamos a la cabaña para ver una película, para así finalizar nuestro primer día con broche de oro. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el día 2.